Comenzando por explicar las tres etapas o momentos que según Hegel en la fenomenología del espíritu describen el proceso mediante el cual una autoconciencia llega a conocerse y determinarse a sí misma como autoconciencia, teniendo en el peldaño más bajo, en la primera etapa, la autoconciencia que se determina a partir del deseo, el deseo que determina una subjetividad que aún no se conoce completamente, para pasar en el segundo momento o etapa en ese proceso a una autoconciencia que se deriva del reconocimiento o Anerkennung en alemán inauténtico que le da el esclavo al amo en la dialéctica del amo y el esclavo. Es inauténtico porque el sujeto, el esclavo, no es libre y por lo tanto no otorga un verdadero reconocimiento en esa lucha que implica el sometimiento del esclavo, que es subyugado por su temor a la muerte frente a un amo que no le teme a nada y que busca concretar su subjetividad, su autoconciencia, pero no lo logra porque el Anerkennung o reconocimiento que le da el esclavo es inauténtico, llegando finalmente en el peldaño más alto, en la última etapa de ese proceso en el cual la autoconciencia llega a conocerse a sí misma como autoconciencia, al reconocimiento que dan los sujetos libres en tres esferas: la familia, la sociedad civil y el Estado, que sea capaz de materializar en una Sittlichkeit o eticidad que haga de lo racional lo real, es decir, que convierta la idea en la realidad jurídica, política y cultural de un Estado-nación en donde se otorgue reconocimiento desde la esfera de la familia, la sociedad civil y sobre todo del Estado-nación, que implica la autorrealización del Weltgeist o espíritu del mundo, como fin o objetivo teleológico del proceso dialéctico de la historia, que implica el movimiento historiográfico del espíritu del mundo, que es la objetivación y exteriorización de la idea de lo absoluto de Oriente a Occidente, teniendo su infancia en China. De China el Weltgeist o espíritu del mundo pasa a India, de India pasa a Mesopotamia, a Egipto, a Persia, luego a Grecia, luego a Roma, para llegar finalmente a la Europa latinogermánica del cristianismo, lo cual en lecciones sobre la historia de la filosofía y en lecciones sobre la filosofía de la historia universal le permite a Hegel considerar que a la luz de ese movimiento historiográfico de la idea de lo absoluto exteriorizada en el Weltgeist o espíritu del mundo, que busca autorrealizarse en la idea de la libertad, en el proceso dialéctico de la historia como medio para autoconocerse y autorrealizarse, a Europa, teniendo esa Europa como el centro y el fin de la historia universal. El análisis de cómo la autoconciencia busca en un proceso que tiene tres momentos o tres etapas conocerse y determinarse a sí misma como autoconciencia en el deseo, en la dialéctica del amo y el esclavo y finalmente en el reconocimiento que se otorga en la familia, en la sociedad civil, es decir, en las relaciones intersubjetivas y finalmente en el Estado, que haga de lo racional lo real, con la concepción del proceso dialéctico de la historia, cuya finalidad o telos en el ámbito de lo teleológico de la historia es permitir que el espíritu del mundo se autorrealice en una Sittlichkeit u eticidad, orden moral, ético, jurídico y político que le permita a la idea reconciliarse con la realidad del derecho, del Estado, de la política, de las relaciones intersubjetivas. En el presente video me propongo esbozar algunos conceptos fundamentales del pensamiento de Hegel, mostrando la coherencia del sistema del pensamiento hegeliano, al señalar cómo los tres momentos o etapas mediante los cuales la autoconciencia se conoce y determina a sí misma como autoconciencia, se relacionan también con esos tres momentos o etapas de la objetivación de la idea de lo absoluto, primeramente en la naturaleza como una razón inconsciente que no se conoce a sí misma, luego como espíritu del mundo o Weltgeist, que busca mediante el proceso dialéctico de la historia, que es un despliegue de contradicciones, llegar a una Sittlichkeit donde la libertad se reconcilie con la realidad, donde lo racional sea lo real, no como potencialidad, sino como algo concreto en la realidad humana, para finalmente llegar a autorrealizarse y autoconocerse en el conocimiento absoluto, que implica para el último Hegel el fin de la historia, relacionando asimismo esa triada
del reconocimiento en la familia, en la sociedad civil, en el Estado, la triada de los tres momentos mediante los cuales la autoconciencia busca conocerse, el deseo, la dialéctica del amo y el esclavo, y el reconocimiento que se da por el otro que es libre, por la subjetividad realmente libre y no ya sometida, como en el caso de la dialéctica del amo y el esclavo, con la triada epistemológica de la razón inconsciente, de las leyes de la naturaleza, el entendimiento de las ciencias naturales que se rige por la ley de la no contradicción y finalmente la razón dialéctica que conduce al saber absoluto y universal, mostrando asimismo la novedosa relación entre sujeto y objeto que introduce Hegel, superando el solipsismo cartesiano y también superando la filosofía trascendental de Kant, particularmente superando la separación entre la cosa en sí misma y el sujeto, reconciliando la subjetividad con la cosa en sí misma, que ya no es vista como algo incognoscible como lo hacía Kant en la filosofía trascendental, cuyo plan traza de forma arquitectónica la crítica de la razón pura, sino viendo la cosa en sí misma como una idea que necesita un medio para autorrealizarse, y dicho medio es el proceso del despliegue de las contradicciones inherentes a la historia humana. Acudiendo a la concepción de la historia como el medio de autoconciencia de la idea de lo absoluto, que por medio de su objetivación y exteriorización en el proceso dialéctico de la historia, que es un despliegue de las contradicciones inherentes de las relaciones intersubjetivas humanas y que le permite a la idea de lo absoluto volverse el espíritu del mundo, el Weltgeist en alemán, Hegel está sosteniendo que la idea de lo absoluto necesita un medio para autoconocerse y para autorrealizarse, es decir, el solipsismo de una idea que por ser absoluta se pensaría que no necesitaría de nada externo a ella misma. De hecho, para Hegel necesita de algo que no es solo externo, sino que es subjetivo y parcial, es decir, que es antitético a las cualidades de la idea que en su condición de absoluto es la cosa en sí misma universal. Pero la cosa en sí misma, universal y absoluta, necesita un medio subjetivo y parcial para autorrealizarse. Pues asimismo, todo sujeto como autoconciencia también necesita un medio para autoconocerse. Y ese medio primeramente se da por el deseo. Cuando se desea algo, el objeto que se está deseando no es la subjetividad, no es la conciencia propia, y por lo tanto la autoconciencia que se determina a partir del deseo. Por ejemplo, dice Gadamer en una entrevista, cuando decimos yo tengo hambre, esa afirmación del yo a partir de la carencia que implica el hambre, cuando se satisface ese deseo, se concreta eso que se anhela, el yo ya no se determina, por lo que la determinación del yo a partir del deseo, como le explica Gadamer en su lectura de Hegel, es algo completamente efímero, transitorio, y por lo tanto no es una forma auténtica de determinar la autoconciencia. En el caso de la dialéctica del amo y el esclavo, que está un peldaño por encima de la realización de la autoconciencia por medio del deseo, el problema es que el esclavo no le puede dar reconocimiento auténtico al amo porque le teme a la muerte y porque no es libre. En el tercer momento, que es la forma auténtica en la que la autoconciencia se conoce como autoconciencia, el reconocimiento es dado por un sujeto que es libre. Pero para entender por qué en esta última etapa sí se puede dar un reconocimiento auténtico a la autoconciencia, hay que entender que para Hegel el ser es en esencia sujeto. Y ser sujeto para Hegel implica la comprensión de lo teleológico del proceso dialéctico de la historia, como la objetivación y exteriorización de la idea de lo absoluto que se convierte en un Weltgeist, el espíritu del mundo. Cuando se entiende lo teleológico de la historia, es decir, de ese despliegue de contradicciones donde una tesis y una antítesis se enfrentan para producir una síntesis y por ende el progreso histórico, el sujeto es capaz de actuar para que su realidad se acerque cada vez más a eso que debería ser en potencia, pero que todavía no es. Es como si una semilla es en potencia una bella flor, pero si la semilla pudiese entender lo que es en potencia, podría entonces actuar en pos de volverse una bella flor más rápido, más pronto. Pues asimismo, el sujeto, el ser humano, que es el único que puede entender la finalidad, lo teleológico de la historia, al comprender que la finalidad teleológica de la historia es la libertad como medio de autorrealización del Weltgeist,
por lo tanto de la idea de lo absoluto, puede actuar para que su sociedad dé paso a una Sittlichkeit u orden moral, ético, jurídico y político que permita esa autorrealización de la idea de lo absoluto y que por lo tanto haga de la Sittlichkeit, que representa el fin de la historia, el medio de autoconciencia de lo absoluto por medio del Weltgeist, que acaba su proceso dialéctico en una historia que culmina con el Estado-Nación donde lo racional se vuelva lo real. Ese sujeto que es capaz de entender el proceso teleológico de la historia por medio del uso de la razón necesita de la libertad, y las relaciones intersubjetivas entre estos sujetos forman la sociedad y a su vez le dan forma a la Sittlichkeit. Y la Sittlichkeit es el medio que le permite al Weltgeist, al espíritu del mundo, autoconocerse. Luego se puede ver la relación entre la noción de que toda idea necesita un medio para autoconocerse y cómo se relaciona eso con la idea de lo absoluto y su relación con la historia como proceso dialéctico, y cómo el reconocimiento se relaciona con la autoconciencia del individuo. Son paralelismos que se pueden formar para apreciar la complejidad del sistema del pensamiento hegeliano. Por un lado, la autoconciencia subjetiva necesita el Anerkennung o el reconocimiento de otra subjetividad para combatir lo que Hegel denomina la atomización de los individuos en la sociedad civil, en la familia y en el Estado-nación. Y paralelamente, la idea de lo absoluto necesita de la historia dialéctica como medio para autorrealizarse. En cierto sentido, la relación entre la idea de lo absoluto y la Sittlichkeit de una sociedad es semejante a lo que representa el Anerkennung o reconocimiento como mediación entre una autoconciencia y otra que busca reconocimiento. En el Anerkennung se busca reconocer la individualidad en el otro que es libre, en la sociedad civil, en la familia y en el Estado, y en el ámbito del espíritu absoluto, la idea de lo absoluto busca objetivarse y conocerse por medio del proceso dialéctico de la historia. Es algo semejante, análogo. Finalmente, esta relación análoga entre el reconocimiento que determina la autoconciencia en la relación intersubjetiva y la idea de lo absoluto que necesita como medio para autorrealizarse el proceso dialéctico de la historia, Hegel logra superar el solipsismo cartesiano y supera la enajenación del sujeto con la cosa en sí misma, mostrando que el sujeto, que es capaz de entender mediante el uso de la razón la idea de lo absoluto y cómo necesita del proceso dialéctico de la historia como medio para autoconocerse y autorrealizarse, ese sujeto ya no está separado de la cosa en sí misma, siendo la cosa en sí misma incognoscible como pensaba Kant, sino que es capaz de entenderla por medio del uso de la razón. Y todas sus acciones sociales intersubjetivas van a estar mediadas por esa comprensión de lo teleológico en la historia. Su autoconciencia va a buscar reconocimiento, ese reconocimiento va a permitir que se avance en el proceso dialéctico de la historia para llegar finalmente a una Sittlichkeit donde se complete el proceso de autorrealización del espíritu del mundo.